Muy buenos días amigos, Shabbat Shalom a todos los que nos acompañan en este día de reposo. Hoy nos toca el estudio del capítulo 20 del libro de Génesis. Vamos a tener un estudio corto, pero muy importante, muy interesante. Vamos a ver algunos detalles de la vida de Abraham, de Sara. Una vez más se encuentra con una circunstancia por la que ya había pasado. Y vamos a ver de qué manera es que Dios le da instrucciones y cómo es que el Señor actúa con relación a Abimelech, a este hombre que, de la misma manera que Faraón vio con agrado a la esposa de Abraham, a Sara. Pues bueno, suceden cosas similares, pero vamos a ver algunas cuestiones, algunos detalles en donde podemos ver algunas diferencias, quizás importantes, y vamos a profundizar en otras que también, desde luego, que son muy interesantes en relación a la condición que nosotros tenemos respecto de aquellos que no son creyentes de manera general. Pero antes de empezar con el estudio, vamos a consagrar este tiempo con una oración. ¿Sí? Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este Shabbat, este día de reposo que estamos teniendo, Señor, de gozo delante de ti, y agradecidos, Padre, porque nos has permitido esta semana llegar a tu Shabbat. Gracias porque nuestra porción eres tú, Yeshua. Gracias porque esa es la mejor herencia que podemos tener. Y Señor, no encubras de nosotros tu Torah, Padre, en este día que vamos a estudiarla. Te pedimos que nos la reveles, Padre, para que podamos obedecer los mandamientos que tú quieres que obedezcamos. Que tomemos el ejemplo, Señor, de aquellos hombres de fe a los que tú les diste, Señor, el entendimiento y tu palabra. Te adoramos y te bendecimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bien, vamos al capítulo 20 de Génesis. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. Y desde el versículo 1 dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, dos lugares que se describen aquí, y muy interesante en cuanto a su significado, porque no cerraste la puerta. Porque la palabra Cades es la palabra Kadesh en el hebreo, que significa lo mismo, que tiene la misma raíz de Kadosh, que tiene que ver con consagrado, con algo que es consagrado o alguien que es consagrado. Es una palabra que se utiliza, que se ocupa para describir personas o lugares. Y bueno, en ese sentido, nosotros consideramos, bueno, aquí es importante esta palabra. ¿Por qué? Porque de la misma manera en que se utiliza esta palabra, la palabra de manera general significa consagrado, de manera general. Y en ese sentido, puede ser que ese lugar o esa persona de la que se describe como Kadosh o Kadesh, tiene que ver está consagrado para algo bueno o para algo malo. En este caso, por ejemplo, Kadosh, los santos, los apartados. De manera general, la Biblia describe al pueblo de Dios como un pueblo Kadosh, como un pueblo apartado, en el sentido de que se santifica. Sígale bien, por favor. Y tendríamos nosotros que considerar ¿ya? Perdón, es que me distraje en un momento. Les comentaba acerca de la palabra Kadosh. Bueno,
el tema de ser santificado, el ser apartado, el ser kadosh. Pero también esta palabra es empleada en un aspecto negativo. Por ejemplo, en la antigüedad había mujeres kadesh que eran consagradas, por ejemplo, para determinadas actividades, como en el aspecto pagano. Por ejemplo, había sacerdotisas de Baal, que eran las mujeres kadesh. En otro aspecto también, otro tipo de mujeres consagradas, kadesh, en ese mismo sentido, apartadas exclusivamente para determinada actividad. Se describe a aquellas mujeres que se dedicaban a la prostitución, pero que trabajaban para los templos de Baal. Entonces, a través de la historia, en la Biblia nos describe también este tipo de actividades, en donde la prostitución era una fuente de ingresos para estos templos dedicados a los dioses paganos. Entonces, esta palabra es interesante en ese sentido, porque de manera general simplemente significa apartado, Kadesh. Y Shur, que la palabra Shur tiene que ver con una pared o un muro que circunda, ¿sí? Y habitó como forastero en Gerar, dice, de allí partió. ¿De dónde partió entonces Abraham? ¿Dónde se encontraba? De acuerdo a los capítulos anteriores, recordemos que Abraham se encontraba ¿recuerdan? En el encinar de Mamre, donde el Señor se presentó con los otros dos ángeles para anunciarle que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces, de ahí sube a este lugar y llega al lugar de Gerar. Gerar, un lugar reinado por un rey filisteo. Así es de que, bueno, hoy en día este lugar, Gerar, es un lugar que se le conoce como Tel Haror. Tel Haror es conocido generalmente como un sitio, como este sitio, se identifica como el sitio antiguo de Gerar. Y en este lugar se menciona 2 ocasiones en la Biblia. Y de acuerdo a la historia, es efectivamente el lugar donde se desarrollaron eventos de los patriarcas, como vamos a ver más adelante. Incluso tiene que ver con una actividad muy importante que llevó a cabo Isaac en ese lugar, 2000 a 1500 antes de Cristo. Este lugar está localizado al oeste del Negev, lugar claramente asociado con lo que fue identificado con la llanura filistea. Entonces es interesante desde entonces, porque vamos a ver que el rey con quien se encuentra Abraham pues fue un rey filisteo. Y la productividad de la tierra de los alrededores de Gerar se describe en Génesis 26 más adelante, porque se dice que Isaac sembró en aquella región y fue una tierra muy fértil, tan fértil como según se dice hoy en día es. Dice Génesis 26 del versículo 6 al 12, y de aquí mismo se nos anticipa una analogía relacionada con lo que vive con Isaac, vive lo mismo Isaac que lo mismo que vivió su padre. Dice versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar, en este mismo lugar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana.
Igual que Abraham, lo mismo dijo Isaac. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Así es de que vemos una vez más que Rebeca también era una mujer hermosa, pues ella era hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Y es que Abimelech ya sabía ya tenía un antecedente, que es el antecedente que vamos a ver en el capítulo 20 precisamente. Versículo 11 dice, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Ya estaba advertido desde antes. No hubo necesidad de que una vez más el Señor se le apareciera a Abimelech. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo el Señor. Entonces, bueno, un detalle interesante acerca de Gerar es en donde acerca de la productividad de la tierra, lo fértil que incluso hasta estos días dicen que es esta tierra. El versículo 2 dice, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. En este caso, Abimelech no sabía acerca de Abraham y de Sara, pero pronto iba a saber. El acontecimiento del que resulta ser analogía de lo que hizo Abimelech con Sara, esposa de Abraham, es el registrado en Génesis 12. Recordarán que también en aquel entonces, o sea, tiempo atrás, hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto. Y fue cuando le recordó a Sara acerca de lo que habían dicho desde antes, habían acordado que dijera que era su hermana. Y Faraón la tomó para casarse con ella. Y bueno, ya vimos la historia que al final de cuentas tuvo que regresar a Sara con Abraham. Incluso le compensó. Verso 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños. Abimelech, ¿qué significa Abimelech? Abimelech es una palabra que está dividida en dos, está formada por dos palabras. Ab, que es padre, y Melech, que es rey, padre del rey. De manera simple es lo que significa. Así es de que Abimelech, rey de Gerar, y bueno, pero verso 3, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella. ¿Qué significa esto? Una vez más, no se había llegado a ella, significa que no había tenido relaciones sexuales con ella. De forma literal, es eso lo que significa. Cuando la escritura hace esta expresión acerca del hombre y la mujer, tiene que ver con la intimidad sexual. Entonces Abimelech no había tenido nada que ver con Sara. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Así es de que pregunta Abimelech. Y vemos que la perspectiva de Abimelech de sí mismo es como un inocente. Dice, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. ¿Qué te parece? ¿Cómo se describe Abimelech? Fíjate, esto es interesante porque aquí esto nos deja ver la perspectiva
que muchas veces tiene... Abimelech era un gentil, ¿estás de acuerdo? Era una gente que no conocía al Dios de Israel. Así es de que esto a nosotros nos debe dar una idea muy clara de lo que un gentil, ¿quién es un gentil? Una persona que, gentil en el hebreo es la palabra que tiene que ver con goin, con extranjero, es la palabra original. Pues, ¿por qué extranjero? Porque desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva de Dios, un gentil aún no forma parte del pueblo de Dios, no forma parte de la familia de Dios, por eso es un gentil. Y esa es la razón por la cual Yeshua vino por todo aquel gentil que creyendo en él se una al pacto a la nación, al pacto de la nación, a la nación de Israel, del Israel de Dios. De esta forma entonces deja de ser un gentil. Porque hay una idea equivocada ahí en ese sentido acerca de que tú tienes que, si eres gentil, tú tienes que permanecer como gentil y eres pueblo de Dios. Es un error. Pablo mismo lo dijo. Ya no son más gentiles. Entonces, esa es la razón. Un gentil simplemente pues, se describe a una persona que es extranjero, pero en el sentido, desde la perspectiva bíblica, eres ajeno al pacto de Dios, ajeno a la familia de Dios, al pueblo de Dios. Aún no significa que tengas la puerta cerrada, tienes la oportunidad de adherirte a la nación del pacto, pero tienes que hacer pacto, es decir, tienes que adherirte a las reglas que ha establecido el Señor. Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo es que la perspectiva que tiene Abimelech de sí mismo, una vez más voy a leerlo, dice, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. El asunto es que fue por esta mujer, la llevó a su palacio, a su castillo, el rey, y la pregunta es, ¿crees que le haya preguntado a Sara? Simplemente no, simplemente le dijo, el rey te llama, y eso es todo. Si nosotros lo vemos de esa manera, podríamos decir nosotros, bueno, es que no es justo, o no fue correcto, o no es no es lo ideal, ni siquiera era la costumbre. Llevó a cabo los aspectos de cortesía, etcétera. Sin embargo, como dices, tiene que ver con una costumbre, con una cultura, y por esa razón se describe a sí mismo con sencillez de su corazón. Y bueno, y aunque nosotros pudiéramos verlo como algo que no fue correcto, lo que haya hecho, y podemos verlo, y si lo vemos así como que no fue correcto, no tampoco estaríamos mal, porque mismo Abraham, por esa razón dijo, si decimos que eres mi esposa, me van a matar para quedarte contigo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, en realidad tenía razón Abraham en temer. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho, en ese lugar no hay temor de Dios, como dice, va a decir más adelante. Vamos a seguir leyendo. Versículo 6 dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé, y aquí está confirmado, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Fíjate, la expresión, te detuve de pecar contra mí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón el Señor considera o hubiera considerado como un pecado contra Dios mismo en caso de que Abimelech hubiera tocado a Sara? Abimelech solo era un rey que no seguía la instrucción del Señor, pues obviamente porque no le conocía. Simplemente actuó en base a sus propias costumbres, que de acuerdo a la cultura que tenían esos pueblos era normal, eso era normal, que un rey tomara por esposa a cualquier mujer, ya sea
por intereses meramente sexuales o políticos, incluso para hacer alianzas políticas, y es así que se conformaba el harén de los reyes. Por esa razón Salomón pecó contra Dios. ¿Por qué? Porque tuvo muchísimas esposas y muchísimas concubinas, porque Salomón quiso hacer alianza con todo el mundo. Por eso Abimelech se sentía sin culpa. En su conciencia, él estaba sin culpa. Y esa es la razón por la que Dios le dijo: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. En ese sentido, el Señor mismo confirmó que efectivamente, de acuerdo a la condición de vida que siempre había tenido Abimelech, pues era inocente. Esto a nosotros nos debe indicar algo bien importante con relación a cualquier persona que no conoce a Dios. Nosotros quizás a diario tenemos contacto con muchas personas así. Y todas estas personas tienen una perspectiva acerca de su propia vida. Y se consideran que están bien. No entienden aún que al estar sin ley, sin la ley de Dios, sin conocer al Señor, viven en pecado. Si tú a un gentil que no conoce al Señor le dices: es que vives en pecado, no te lo va a aceptar. ¿Por qué no te lo va a aceptar? Porque haz de cuenta que estás hablando con Abimelech. O sea, ha vivido bajo cierta perspectiva de vida, bajo ciertas costumbres, y entonces al desconocer que en realidad vive sin Dios, y que al Dios al que le han predicado simple y sencillamente no es el Dios de la Biblia, entonces no te va a entender cuando de entrada le dices: pues vives en pecado. Esto es importante porque aquí entra el aspecto de la paciencia que nosotros pudiéramos tener en relación a cualquier persona que no conoce a Dios. Incluso muchos que hoy en día afirman conocerle, pero que no han tenido una transformación en su vida, en su mente, y que continúan viviendo las vidas que siempre han vivido. Entonces, ese aspecto es muy interesante con relación al trato que nosotros tenemos con las otras personas. La paciencia, considerar que son gente que de alguna manera sí es importante que nosotros le hablemos a estas personas, que conozcan de Dios. Por otro lado, el Señor hubiera considerado un pecado cometido. Fíjate, qué importante es la expresión que hace Dios en ese momento. Porque Él hubiera considerado como un pecado cometido contra sí mismo en caso de que Abimelech hubiera llegado a tocar a Sara. Esto por causa del pacto que hizo Dios con Abraham. Y un ejemplo de eso lo vemos con lo que pasó con el rey David. Fíjate, cuando pecó con Betsabé, ya que David, ¿qué fue lo que sucedió con David? David cometió adulterio, cometió homicidio al mandar, porque realmente al haber mandado a Urías al frente, fue con todo el propósito de que lo mataran, de que muriera en la batalla. Pero no solamente Urías, sino también murieron otros soldados que estaban con él. Entonces, comete adulterio, comete homicidio, pero al mismo tiempo también comete un pecado contra la investidura del rey de la nación del pacto. Esto es una deshonra que cometió David. Y él lo entendió. Y esa es la razón por la que él mismo, cuando es descubierto por esta causa, cuando el profeta va y le notifica acerca de esto,
que el Señor ya conocía lo que había pasado con David, él ora y ora de esta manera. Vamos al Salmo 51, del 1 al 4. Acompáñenme en sus Biblias. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado es... Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Fíjate, por esa razón, David entendió que en realidad, aunque pecó contra Urías, contra Betsabé misma, contra la nación de Israel, en todo lo que hizo, a final de cuentas pecó contra Dios. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, David mismo está entendiendo esta condición, la condición de Dios respecto a su pueblo y respecto a sus pactos. Por esa razón, Dios es fiel a sus pactos. ¿Por qué? Porque la fidelidad a sus pactos, Dios la confirma siempre que sale Él adelante y en defensa de los suyos. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Abraham en un momento tuvo temor de este rey y lo que pudo haber sucedido, Abraham también sabía al mismo tiempo que Dios estaba con él. Dios lo iba a proteger. Y efectivamente así sucedió. Así sucedió, y es cuando el Señor en sueños se le aparece a Abimelech y le advierte: estás muerto, eres hombre muerto por causa de esto que hiciste. O sea, ya le estaba anticipando que ya estaba casi decretada la sentencia. Una vez más, versículo 6: y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Fíjate, dice: y temieron los hombres en gran manera. La pregunta es que, ¿por qué es que dice la Escritura que temieron si Abraham estaba seguro de que en ese lugar no hay temor de Dios? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Versículo 9 dice: después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Por qué? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Entonces, aquí nos damos cuenta que efectivamente Abraham, sabiendo que Abimelech y todo este lugar pues era un lugar de filisteos, una tierra de filisteos, no había temor de Dios. Está justificado su forma de pensar de Abraham. ¿Por qué? Porque mientras no conozca un gentil a Dios, simple y sencillamente no puede temer de algo que no conoce. Es decir, él no puede tener reverencia, respeto. El temor a Dios debemos entenderlo no como un miedo al Señor, sino como la reverencia que nosotros debemos tener
para con el Eterno. Es un temor reverente, efectivamente, a su nombre. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que se nos está dejando muy claro que efectivamente un gentil no puede tener temor de Dios mientras no le conozca. Tener esto muy claro nos va a permitir tener paciencia para con todos aquellos que aún no le conocen. No importa, y ojo, conocerle no implica que tú le hables y ya conocieron, no. Es la revelación de Dios. Una cosa es que tú le hables a una persona, a un gentil, que le compartas el evangelio, que le des la palabra. Y otra cosa es que por causa tuya le sea revelado el Dios de Israel, el creador de los cielos y la tierra. Son dos cosas distintas. Ok, ya entendió, ya en su capacidad de inteligencia, ya te comprendió perfecto el mensaje, lo que tú le diste a entender. Pero hay algo todavía que hace falta. Y es que esa semilla que tú le sembraste, sea afirmada y comience a dar frutos. Es a partir de entonces que esta persona comienza a tener revelación de Dios. Entonces comienza a conocer de Dios. Esto tiene que ver con el conocimiento de Dios. Son dos cosas distintas. Y muchas veces nos confundimos y muchas veces cuánto tiempo no nos desesperamos por tanto tiempo hablarle a unas personas y de explicarles y quizás nos desgastamos demasiado y en realidad nosotros estábamos pensando que pues ya conocían de Dios cuando realmente no depende de nosotros. Entonces son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque Abimelech podemos decir que entonces ya tuvo temor y cuando le dijo a todos sus sirvientes, todos temieron. ¿Por qué? Porque Dios se le reveló en sueños a Abimelech. Y eso cambia todo. Eso cambia todo. Yo les aseguro que Abimelech conocía del Dios de Abraham. Por supuesto. No solo él, sino muchos de alrededor. Mucha gente conocía del Dios de Abraham. Pero sucede que no es lo mismo entonces conocer del Dios de tu Dios, que la gente conozca del Dios al que tú adoras, al que tú amas, al Dios que tú le sirvas, a que aquellos gentiles les sea revelado este Dios al que tú le sirves. Son cosas distintas. Entonces esto es muy importante. Por esa razón dice Abraham, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Abraham no estaba hablando, cuando dice no hay temor de Dios, está diciendo no conocen a Dios, no conocen al creador de los cielos y la tierra. Saben de mi Dios, pero no conocen al Señor. Abraham era famoso en este tiempo. Y continúa diciendo, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Esta verdad a medias de la que se estaba valiendo, podremos nosotros entonces comenzar a comprender un poco a Abraham acerca de un temor que verdaderamente tuvo de que le mataran, precisamente por esta razón, porque no tenían conocimiento de Dios, no tenían temor del Señor en ese lugar. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo. La merced quiere decir favor. El favor, kabod, bondad, que vas a hacer conmigo. Que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. ¿Ok? Entonces, efectivamente Abimelech no conocía al creador de los cielos y la tierra. Simplemente no pudo haber si es así, pues no pudo haber tenido temor del Señor. Del único
Dios. Pudo haber tenido sus propios dioses, pero al creador de los cielos y la tierra, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, no lo conocía. No lo conocía en ese sentido. De manera que la enseñanza que tenemos en este pasaje acerca de la gran necesidad que existe acerca de que estas personas que no le conocen al Señor tengan la oportunidad de llegar a conocerle. Pero como ya lo entendimos entonces, mucha gente va a conocer, va a saber que tú adoras al Dios de Israel. ¿Ok? Sí. Y que tienes pacto con el Dios de Israel y que vives bajo sus leyes, etc. Pero mientras no le conozcan, es algo diferente. O sea, eso no significa que ellos ya conocen al Dios que tú adoras. ¿Por qué? Porque es necesario que les sea revelado. Y a estas personas, si aún no se les ha hablado acerca del Dios de Israel, pues con mucha más razón hace falta aún todavía más trabajo, y ahí sí es necesario lo que tú y yo podemos hacer, que es ir y hablar el Evangelio. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así es de que bueno. Vamos a Romanos, capítulo 10, del 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Okay. Bajo ya esta explicación acerca de esta diferencia entre haber escuchado del Dios de Israel, que tiene un gentil, haber escuchado del Dios, de tu Dios, y conocerle por la revelación, entonces vamos a leer esto que habló el apóstol Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿por qué habla de esta manera Pablo? Porque crees creer. Desde el contexto original bíblico, ¿qué es creer? Obedecer la palabra. Obedecer. Entonces, ¿cómo van a invocar a aquel en que no han podido obedecer? Claro, ¿por qué? ¿Cómo van a obedecer algo que no conocen? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído, de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces aquí se hace necesario que aquellos que ya tienen el Evangelio, que aquellos ya le conocen, ya tienen el testimonio de Jesucristo y su ley, entonces hagan la labor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pero bueno, eso ya no nos toca a nosotros. Quién obedezca o quién no, eso ya nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos un trabajo que hacer, es decir, una vez que nosotros tenemos el testimonio del Mesías y la ley, entonces tenemos los elementos necesarios para ir y dar las buenas nuevas, para que de esta manera entonces le conozcan. Verso 14 de Génesis 20 dice: entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, fíjense aquí, eso es bien importante, y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara le dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y con todos
así fue vindicada. Entonces aquí vemos una diferencia entre, bueno, esto que vemos ya le había sucedido, como ya lo comentamos, con Faraón, tiempo atrás. Pero hay una diferencia entre Faraón y Abimelech. Dos gentiles, dos ajenos a los pactos entre Dios y Abraham. Y una vez que ambos regresaron a Sara, ¿sí?, cuando entendieron que era mujer casada y que se les reveló el Señor a ambos, regresaron a Sara con Abraham. Pero la diferencia es que el faraón le exigió que se fuera de Egipto. Acompáñenme a Génesis, vamos a recordar este evento. Génesis 12, 19 y 20. Dice Faraón: ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Es decir, los acompañaron a la puerta, vete de aquí. Los corrió Faraón. Pero Abimelech no. Fíjense la respuesta de Abimelech. La actitud de otro gentil es la siguiente. Génesis 20 del 15 al 16 dice: y dijo Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para todos, y para con todos. Así fue vindicada. Entonces, aquí vemos dos aspectos diferentes, dos actitudes totalmente diferentes. Una es la gratitud, ¿sí? La gratitud que mostró Abimelech. Ok, los dos le dieron bienes a Abraham. Regresaron a Sara y le dieron bienes a Abraham. Pero, o sea, los dos. Pero esto es una compensación que culturalmente se acostumbraba también a hacerse. Lo que sucedió con Abimelech es que mostró gratitud. Mostró una actitud totalmente diferente y generosa al decirle: habita donde bien te parezca. Y no solamente eso, sino que le dio a Abraham 1000 monedas de plata por el daño moral causado a Sara. Esto es muy importante entenderlo. Entonces nosotros aquí vemos que entre un gentil y otro gentil hay diferencias. No todas las personas, no todos aquellos que aún no conocen a Dios son iguales. Por esa razón el apóstol Pablo escribió acerca de aquellos gentiles que sin tener la ley hacen lo de la ley, sin conocerla. Y en ese sentido son ley para sí mismos, con el propósito de que el día del juicio sean juzgados conforme a sus obras. Entonces, vemos que el conocer la ley te obliga, te responsabiliza en mucha mayor medida frente a aquellos que no la conocen. Entonces, y en el caso de Faraón, por ejemplo, vemos a un gentil que se muestra que cumple con la obligación que tenía en el sentido de compensar el daño, pero hasta ahí, y dijo: vete y no te quiero ver más. No entendió, a pesar de que tuvo la misma revelación que Abimelech. En el caso de Faraón lo tomó de una forma diferente. Y es así cuando tú das el evangelio, algunos pueden tomar la palabra para bien,
a pesar, porque ¿qué es lo que provoca el Evangelio? La palabra de Dios lo que provoca, lo que genera en la persona es dolor incluso, muchas veces. ¿Por qué? Porque el verdadero Evangelio lo que da es un mensaje que hace entender a la persona la condición en la que se encuentra. Entonces, cuando la persona entiende que la condición en la que se encuentra es de pecado y de muerte, pues puede ser dos reacciones. Una, que reflexione y que entienda y que por ese mensaje, por la oportunidad de haber recibido ese mensaje, se muestre con gratitud, porque está entendiendo que tiene la oportunidad de cambiar de vida. Y otra es que no lo reciba, que incluso se sienta ofendida la persona. Y cuando es esa actitud de ofensa, de que se sienta ofendida, simple y sencillamente no va a recibir el Evangelio. Porque dice, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, pues yo no comparto eso porque yo estoy consciente de que no tengo ningún problema, yo soy una persona justa, yo vivo bien, yo hago justicia, etcétera, tantas cosas bajo las cuales tiene su propia perspectiva de vida y no está dispuesto a considerar cambiar su vida. ¿Por qué? Porque están en paz. Y una persona que vive así, simple y sencillamente no tiene la necesidad de cambiar, no ve la necesidad de cambiar su vida, porque lo tiene todo, está bien, está tranquila, y no importa que no conozca a Dios, pero dice, para mí Dios es esto, para Dios es amor, para mí Dios es estar bien con todo el mundo, en fin, una serie de conceptos totalmente muy vagos y fuera del contexto real de lo que implica conocer a Dios. Entonces, bueno, es una lección muy importante para nosotros entender este aspecto acerca de la condición de una persona que no conoce a Dios, que no tiene a Dios, y otra que está en la misma circunstancia pero que reacciona de una forma diferente. Entonces dice versículo 17, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque el Señor había cerrado completamente la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Abraham oró a Dios y el Señor sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos y tuvieron hijos, ya que el Señor había cerrado toda la matriz de la casa de Abimelech, de todos los suyos. Esto representa el hecho de que la oración de un justo es escuchada por Dios, entendiendo como un justo a todo hijo del pacto con el Eterno. No es un justo en el concepto que normalmente nosotros teníamos acerca de aquellos que nunca se equivocan. Tenemos una perspectiva equivocada acerca de los que la Biblia denomina como justos, y no tiene nada que ver con eso. Dios considera justos aquellos que le obedecen, que obedecen su ley, que viven bajo su gobierno. Eso es un justo. Porque en ese sentido porque están dentro del pacto de alianza con Dios. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su gozo. Y esto en relación a la oración que hizo Abraham. El Señor está lejos, verso 29, el Señor está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Acompáñame a Santiago 5, a partir del versículo 13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo.
la oración de fe sanará al enfermo. ¿Qué significa la oración de fe que sanará o salvará al enfermo? La oración que se hace, que va alineada en obediencia, es decir, aquel que ora, y significa que aquel que ora vive bajo el gobierno de la Torah. Y entiende, y si vive bajo el gobierno de la Torah, entiende que no puede orar en contra de la voluntad del Eterno. Es absurdo que una persona ore por algo que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Y en ese sentido, sanará al enfermo. Entonces, esto tiene que ver también con aquel enfermo. ¿Por qué? Porque dice salvará al enfermo. Recordemos cómo fue que Abraham intercedió por Lot. Y cómo fue que Lot efectivamente fue salvo de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, de la destrucción de esas ciudades. Los ángeles sacaron casi a jalones a Lot y a Sara y a sus hijas para salvarlos. Perdón, a su mujer de Lot y a sus hijas. Entonces, el asunto es que también aquella persona que está enferma, pues tendría que estar viviendo en orden, bajo el pacto del Eterno. Y en ese sentido, el Señor escucha y entonces salvará al enfermo. Dice, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Te das cuenta cómo entonces no solamente la vida del que ora como justo, sino también la vida de aquel que está enfermo tiene que ver con lo mismo, con una vida en coherencia con la ley de Dios. Dice, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En este capítulo aprendemos entonces, el capítulo de Génesis, capítulo 20, aprendemos algo muy importante respecto de la misericordia de Dios, en relación a la verdad a medias que Abraham dijo al decir que Sara era su hermana, con el propósito de preservar su vida. Al respecto, el Señor respaldó a Abraham, a pesar de que vemos que efectivamente fue una verdad a medias y una mentira a medias. Efectivamente Dios respaldó a Abraham y a Sara, y esto nos deja ver que Dios comprende el temor natural de cualquier hijo de Dios que puede tener respecto de algún mal por parte de los hombres. Es natural, el Señor lo entiende. David oró al Padre de esta manera. Salmo 17, 8 y 9. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. El hecho de que este acontecimiento, como lo que sucedió ante Faraón en el capítulo 12 de Génesis, haya quedado registrados, fue para confirmar el testimonio de la fidelidad de Dios a sus pactos y respecto a todos aquellos que son fieles y obedientes a su voluntad, porque tenemos un Padre que nos guarda como una niña de sus ojos. Somos un pueblo que muy querido por el Eterno y que siempre va a respaldar lo que nosotros hagamos con temor reverente de Él. Así que vamos a
la invitación es a que nosotros meditemos en relación a todas aquellas personas que conocemos, ya sean familias, ya sean amistades, que somos conscientes de que, aunque han escuchado del Dios de Israel, que quizás ya les hemos hablado, aún no le conocen. ¿Por qué? Porque quizás aún el Señor está esperando algo en sus vidas para que les sea revelado. Muchas veces tiene que suceder algo en las vidas de estas personas para que el Dios de Israel, el creador de los cielos y la tierra, les sea revelado. Y entonces, solo entonces le conocerán. Como tú y yo tuvimos que haber pasado por determinadas circunstancias para que creyéramos y que conociéramos entonces, y que podamos decir que conocemos al creador de los cielos y la tierra, ya no solo por oídas, sino porque nos ha sido revelado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de comprender un poco más acerca de tu misericordia, Señor, y de la alegría y el gozo que nos da de saber que tú confirmas y respaldas los pactos hechos con Abraham y con toda su descendencia, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque de esa manera nosotros vivimos con toda la seguridad de que tú escucharás la oración del justo, pero también tienes la perspectiva de que nosotros cumplamos tu voluntad, de que nosotros seamos fieles a tu palabra, porque quieres ver a un pueblo unido en tu voluntad, cumpliendo tu voluntad, bajo tu gobierno, Señor. Permítenos tener la paciencia y la comprensión acerca de todas aquellas personas que aún no comprenden, Señor, el temor reverente que deben tener para contigo, Señor. Porque de la misma manera en que tú has tenido paciencia y seguirás teniendo paciencia, es de la misma manera en que nosotros debemos actuar en consecuencia. Porque si nos decimos hijos tuyos, de la misma manera tenemos que tener paciencia. Danos también la oportunidad de seguir hablando tu palabra de Dios, tu palabra, tu mensaje, Señor. Porque es importante y es necesario que todas aquellas personas que aún no te conocen escuchen de ti, que ese es el primer paso, que escuchen de ti, porque lo demás realmente es obra tuya. Gracias por esta oportunidad que nos das y por la alegría, Señor, de sabernos dentro de tus pactos, pero también con la seguridad de que tenemos una gran responsabilidad. Permítanos mantenernos en ese entendido, vivir bajo esa comprensión, que tenemos una gran responsabilidad por cuanto decimos que te amamos y que te conocemos y que vivimos bajo tu gobierno, Señor. Permite que las personas que nos conocen, aparte de que escuchen, de que hayan oído acerca de ti, que a través de nuestro propio testimonio de vida entiendan que pueden tener una vida mejor, una vida de paz, de tranquilidad y sobre todo con la esperanza de una vida eterna a tu lado, Señor. En el nombre de Yeshua te damos gracias por todo esto. Amén.